¿Qué ha pasado? Nadie contesta. Jóvenes, varianzas marginales. Desviaciones, sí, desviaciones, sí, sí. Las varianzas vienen a ser el S cuadrado, ¿no? Que lo hemos definido. Entonces, el S cuadrado son las varianzas marginales. ¿Han podido determinar o no? Como es jóvenes. Nadie dice nada. ¿Qué hago entonces? Hacemos otro ejercicio entonces. Continuamos. ¿Qué hacemos? Otro Para poder, ejercicio, Inge, por favor. para poder determinar la media, las medias y las varianzas marginales, había que determinar el FI punto, ¿no? Había que determinar el FI punto por la variable XI al cuadrado, ¿no? XI y también el, vamos a decir, el FI punto por XI al cuadrado, ¿no? Esos dos cosas tenían que determinar, como también con relación al F punto J por Y sub J y el F punto J por Y sub J al cuadrado. Eso debería haber determinado para poder determinar tanto la media como la varianza. Y luego, para la covarianza, también si ustedes hubieran utilizado para el inciso E, ¿no? Tenían que también hallar la doble sumatoria de FI por XI para poder determinar también su covarianza de la variable X y Y, ¿no? Que estaba dado por la doble sumatoria de I igual a 1 hasta K, de J igual a 1 hasta E, de 1 sobre N multiplicado por F sub I J por XI por Y sub J, menos la media de X y la media de Y. No estaba conversando.
Eso es solamente para la media, tenemos que hallar por medio de estas dos, ¿no? FI punto por XI sobre N, eso sería la media aritmética de Y, ¿no? La media aritmética de la variable X estaba dado por lo siguiente, ¿no? La siguiente forma. La media estaba dado por la sumatoria desde I igual a 1 hasta K de los FI punto por XI sobre N, ¿no? Esa es la media aritmética de X, de la variable X. Y su media aritmética de la variable Y está en función de J, ¿no? La media de Y viene a ser también a la sumatoria de J igual a 1 hasta K, hasta E, de los F.J por Y sub J, todo también sobre N. Y para hallar la covarianza es para determinar estos valores, ¿no? Para hallar la covarianza, tanto de la variable X como la varianza de la variable Y. Ya. Bueno, como no dicen nada, vamos a ver entonces distribuciones condicionadas. ¿Qué son distribuciones condicionadas? Vamos a definir de la siguiente manera. Decimos entonces distribuciones condicionadas. Distribuciones condicionadas. Decimos nuevamente sea XY, el par XY, sea XY, una variable estadística bidimensional, una variable estadística bidimensional, tal que el carácter X, tal que el carácter X presenta K modalidades y el carácter Y presenta E modalidades mutuamente excluyentes esto es la variable X, dice, entonces va a tener modalidades, dice, X sub 1, X sub 2, hasta un X sub K, y la variable Y también tendrá en modalidades, dice, dado por Y sub 1, Y sub 2, hasta un Y sub E. Así la tabla de frecuencias, dice, de contingencia, así la tabla de frecuencias de contingencia para la variable bidimensional, es dice, dos puntos,
aparte, voy a borrar que voy a necesitar espacio. Supuestamente la tabla de verdad de la bicondicional habíamos visto de esa manera, dado los, vamos a decir, las frecuencias absolutas, habíamos visto de esta manera la tabla de verdad de las frecuencias absolutas bidimensionales, donde tengo a la variable y, x, donde tengo a x1, x2, x sub, y sub 1, perdón, y sub 1, y sub 2, hasta un y sub j, y hasta un y sub e, ¿no? Las variables x teníamos x1, x2, hasta la variable x sub i, como también hasta la variable x sub e. ¿Sí? Entonces teníamos, dice, a las también de una manera a sus frecuencias absolutas, el F11, el F12, etcétera, ¿no? El F1J, ¿sí? Luego tendríamos al F21, al F22, al F2J, como también al vamos a decir, al F1E, ¿no? Aquí tendríamos 1E y aquí tendríamos a 2E, ¿sí? Y para una variable xi supuestamente tendríamos a la variable fi1 al fi2 hasta tendríamos, vamos a decir, el fij como también el fie. Y hasta también tendríamos el vamos a decir, el fe1, el fe2, hasta acá, ¿no? No es perdón. Este es K. Varía K, varía hasta el valor de K, ¿no? Entonces, K1, K2, hasta el FKJ, como también hasta el FKE. Teniendo, habíamos dicho, a sus totales, que vienen a ser representados, dice, por sus frecuencias, vamos a decir, por sus frecuencias marginales, estarían dados de una manera general, dice, por el FI1, el FI2, el FIE, como también el FKE, ¿no? Y aquí tendríamos también la sumatoria del F.1, el F.2, hasta el F.J y hasta el F.E. Aquí en función de K nomás podríamos haber puesto el F punto y punto, ¿no? 1, o sea, el F1 punto, el F1, 1, 2 punto, ¿no? Estamos variando de IE hasta el punto
KE, que vienen a ser sus frecuencias marginales, que habíamos denotado de esa manera. Entonces, dice en una tabla de este tipo, donde el total sabíamos que era dado por la doble sumatoria, desde I igual a 1 hasta K, de J igual a 1 hasta E, que venía a ser de todos los F y J, igual al valor de el número de observaciones, ¿no? El valor de N. Entonces, dice, para poder determinar, dice, la distribución de la variable X, de la variable Y condicionada a que la variable X tome el valor fijo X sub I, lo podemos representar también entonces de la siguiente manera. Pero primeramente voy a dictar lo siguiente, que dice, dicto lo siguiente, la distribución de la variable Y, la distribución de la variable Y, condicionada a que la variable X tome el valor fijo X sub I, tome el valor fijo X sub I, está dado por, dice, está dado por, vamos a colocar de esta manera, donde tendríamos, dice, vamos a colocar un poquito, de esta manera vamos a colocar y vamos a tener valores de Y, y vamos a ver a la distribución de la variable Y condicionada a X igual a Y. Vamos a colocar aquí distribución de la variable Y, de la variable Y condicionada a X igual a X sub Y. Donde entonces vamos a tener los valores de Y tendremos a las variables que van a ser dados por Y sub 1, Y sub 2, hasta un Y sub J y hasta un Y sub E. Un Y sub E. Y tendríamos también, dice todavía aquí, a los totales, que vendría a ser entonces dado por las frecuencias absolutas de Y, la frecuencia absoluta de Y, condicionada a X igual a X sub Y,
y denotada como la frecuencia absoluta de Y, ¿no? Para X igual a X sub Y, que viene a ser dado por la frecuencia absoluta, el FI1, el FI2, y tendríamos al FIE. Tendría primeramente al FIJ y luego al FIE, siendo el total como el FI punto. Luego también esto lo puedo colocar en función de su frecuencia relativa, que vendría a ser, dice, la frecuencia relativa de Y condicionada a X igual a XY. Condicionada a X igual a X sub Y. Donde esto también a través del símbolo está dado a la frecuencia relativa de Y, ¿no? A la frecuencia relativa, dice, de Y, pues es H de Y, condicionada, dice, a X igual a X sub Y. Y esto vendrá a ser dado, dice, a la frecuencia absoluta FIJ sobre el FI punto. El FIJ sobre también vamos a decir, de una manera general, podríamos decir el 1 y 1, ¿no? Y 1 y 2 hemos dicho, entonces será al I1 sobre el FI punto, que va a ser el total de la fila, el FI2 sobre el FI punto, hasta tendremos al FIJ de una manera general hasta el FIJ y punto, ¿no? También hasta el FIE sobre el FI punto, el cual, como son frecuencias relativas, tendríamos al valor 1,0. Es a cada una de estas frecuencias sobre el total que viene a ser de la fila, ¿no? Y ahí tendríamos entonces también en porcentaje la frecuencia relativa condicionada al valor X sub Y. Y de la misma manera podemos encontrar, dice, la distribución de la variable X condicionada a que la variable Y tome valores de la siguiente manera. Para esto tendría que borrar, voy a decir, para que puedan estar campo, y voy a borrar la parte de arriba. En otras palabras, que es lo que estamos usando en este caso, cuando los valores tenemos una distribución de variable Y condicionada a X igual a X sub Y, ¿no? Entonces estamos hablando de esta fila, ¿no? FI1, I2, IJ, ¿no? Hasta el FI punto, que podría ser
valor, todavía no era IE, ¿no? El FI punto. Para una variable Y condicionada a X igual a XY, ¿no? Distribución de la variable Y condicionada a X igual a X o Y. ¿Listo? En cambio, si voy a tener la otra, que va a ser la distribución de la variable X condicionada a la variable Y igual a Y sub J, vendría a ser también dado de la siguiente manera. Ya también vamos a tener en forma de, vamos a decir, de la vertical, ¿no? Ahora tenemos a la horizontal, después vamos a tener a lo vertical. Y vamos a decir también distribución variable, distribución de la variable X condicionada a que la variable Y tome el valor fijo Y sub J. Tome lo que variable Y tome el valor fijo Y sub J. Entonces también la representación de esta manera tendríamos de esta forma. Nuevamente, teniendo los totales también. Los valores de la variable Y vamos a poner. Pusimos valores de la variable Y, ahora tenemos que poner valores de la variable X. Valores de X. Y conocemos y decimos distribución de la variable, distribución de la variable X condicionada a Y, ¿no? Condicionada a Y igual a Y sub J. Condicionada a Y igual a Y sub J. Entonces, también para eso tendremos a la frecuencia absoluta de frecuencia absoluta de X condicionada ¿a quién va a ser ahora? A Y igual a Y sub J, ¿no? Condicionada a Y igual a Y sub J. Ahora sí que me ha faltado espacio. Voy a borrar esta parte. Y esta frecuencia absoluta de X condicionada a la variable Y igual a X sub J, también denotada por F de X, tal que Y sea igual a Y sub J, ¿no?
Y aquí tendría todavía entonces a lo siguiente, ¿no? Aquí tendríamos a la frecuencia relativa de X condicionada a y igual a y sub j, y tendríamos a h de x de y igual a y sub j. Y estos valores tendríamos a x sub 1, x sub 2, hasta un x sub i, hasta un x sub e, o x sub k, ¿no? Porque varía desde 1 hasta el valor de k, teniendo como totales a lo siguiente, ¿no? Entonces estamos hablando de, entonces, de las frecuencias absolutas, el F1J, el F2J, hasta el F, vamos a decir, 2J, tendríamos al IJ, ¿no? IJ, hasta también, hasta el F y K, ¿no? Hasta el F y K, KJ, ¿no? KJ, KJ tendría que ser, ¿no? KJ, teniendo así al F.J. Y su frecuencia relativa supuestamente será el F1J sobre el total, el F.J, las frecuencias relativas, el F2J, ¿no? 2J sobre el F.J hasta el FIJ sobre el F.J. También hasta el FKJ sobre el F.J. Siendo también entonces los totales, en este caso, vendría a ser igual a 1 de la sumatoria de las frecuencias relativas, ¿no? Que es el máximo valor que se tiene para las frecuencias relativas. Entonces vamos a llamar distribución de la variable x condicionada, y ustedes pueden observar que esta está en función de las columnas, ¿no? Y esta está en función de las filas y columnas, tanto para cualquier frecuencia absoluta condicionada de esa manera. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Lo que está haciendo es agarrar un cierto sector de, en este caso, valores de la variable y que viene a ser dado, si tú te fijas en la tabla bidimensional que hemos determinado a un inicio, estos valores son los valores de y, ¿no? Condicionada, dice, a un valor x igual a xy. O sea, si esta era la tabla que habíamos construido, la tabla bidimensional, estaba dado de esta manera,
donde tengo a y, a x, y1, y2, yj, hasta un y sub e, ¿no? Y sub e, y aquí tenía a x1, x2, x sub i, hasta un x sub k, ¿no? Con sus frecuencias absolutas, f11, el f12, y así sucesiva, ¿no? Entonces, ¿qué está queriendo determinar aquí? Dice, valores de y, que viene a ser estos valores, supuestamente, ¿no? Totales, frecuencia absoluta de y condicionada a un valor x igual a xy. Entonces, podría haber sido formada este valor condicionada a cualquier x. A cualquier, podría haber sido en x2, entonces, condicionada a esta columna, a esta fila. ¿Listo? O condicionada al x sub i, a toda esta fila, como está nombrando, va a estar dado por el fi1, fi2, hasta el fi. Y la sumatoria viene a ser el fi punto, ¿no? Entonces, dice, si yo quiero condicionar a la variable y respecto a x, estoy condicionando entonces para un cierto valor para x, para los valores de y, para los valores de y. Y la otra viene a ser solamente la frecuencia relativa de la frecuencia absoluta que tenía anteriormente, ¿no? Ahora, en este otro caso, valores de x. Ahora estoy condicionando a los valores de x, esta columna, que estaría formado por x1, x2, hasta x sub k, y fijada una columna, cualquiera de ellas. Puede ser el y sub 1 o el y sub j, como lo hemos hecho en este caso, ¿no? En este caso tendríamos al f1j, f2j, y todito en esa columna. Antes era en la fila, ahora es en la columna, ¿no? F1J, F2J, se trata de estos valores, ¿no? Y el F.J. Entonces, para cualquier yo podría haber condicionado para un valor x igual a 7, que podría estar aquí, ¿no? De todos los valores de cuando x está dada, ¿no? O cuando y esté dado tampoco. ¿Listo? Entonces, solamente es eso en función de la gráfica de la distribución de frecuencias bidimensionales. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo determinando también esta distribución de variables, ¿a qué se refiere? Voy a dictar el siguiente ejemplo que dice: en el departamento de Tarija se observó el precio del vino, y la cantidad de producción durante algunos años obteniéndose la siguiente información. Voy a colocar lo siguiente y dice: tengo una tabla dada por las variables x, y,
tenemos 35, así, 30 a 150, 40, 45, 120, 200, 48, 60, 160, 200, 50, 44, 150, 200, 54, 56, 120, 150, 42, 46, 100, 120. A ver, voy a verificar. 35, 130, 150, 40, 120, 95, 200, 48, 160, 60, 200, 50, 150, 44, 200, 54, 120, 56, 150, 42, 100 y 46, 120. Listo. Donde X es el precio en bolivianos, vamos a ponerlo, no está hablando, por X es el precio en bolivianos y Y es la cantidad en miles de litros. Y Y es la cantidad en miles de litros. Considerando la variable X, en 5 intervalos de clase, considerando la variable X agrupada en 5 intervalos de clase de amplitud constante, coma, se pide dos puntos aparte, inciso A, construir la tabla bidimensional, punto aparte, inciso B,
distribuciones marginales, inciso C, distribución de X condicionada a Y igual a 150, distribución de X condicionada a Y igual a 150, Y igual a 150, y D, inciso D, distribución de Y condicionada a X igual a 45. A X igual a 45. Condicionada, dice la variable Y. Ya, a ver cómo podrían hacer si yo tuviera datos, ¿no? Si yo tuviera datos y quiero, me piden hallarla, primeramente construir la tabla bidimensional. ¿Cómo tendría que hacer esa tabla bidimensional? A ver, traten de formar a través de sus datos y luego podemos determinar, dice, a las distribuciones marginales, distribución de X condicionada a Y igual y también de X condicionada a Y. ¿Cómo hacemos nuestra tabla de bidimensional, jóvenes? ¿Qué tenemos que hacer? Me piden hallar la tabla bidimensional, ¿no? De las distribuciones marginales, como también las distribuciones de X condicionada a Y igual a 150 y la distribución de Y condicionada a X igual a 45. Pero primeramente tengo que hallar o determinar la tabla bidimensional. ¿Cómo debo hacer? Me piden anteriormente colocar, dice, la tabla bidimensional en función ¿de qué? Me piden, voy a dictar, voy a leer nuevamente, dice, en el departamento de Tarija se observó el precio del vino y la cantidad de producción durante algunos años, obteniéndose los siguientes datos. X depende de X, es el precio del vino,
Y es la cantidad en miles de litros, considerando dice, la variable X agrupada en 5 intervalos. Me piden considerar la variable X agrupada en 5 intervalos de clase de amplitud constante. De clase de amplitud constante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya, los intervalos, 5 intervalos tendríamos que crear en la variable X y luego las variables. ¿Y quién sería? ¿Cómo determinamos los límites de los intervalos? Es a través de la, vamos a decir, a través de la fórmula de Sturge, podemos determinar el número de intervalos o a través del rango, bien podemos determinar también la amplitud de los intervalos, ¿no? Ya, entonces, lo primero que hacemos es calcular el rango de los datos correspondiente a la variable X. Como estoy queriendo colocarlo en intervalos de clase, en 5 intervalos de clases, quiere decir que voy a colocarlo de la siguiente manera. Entonces voy a tener mi tabla bidimensional de la siguiente forma, donde tendré a las variables, ¿no? X y Y, donde X dice que van a estar en 5 intervalos, 3, 4, 5 intervalos de clase, ¿no? Y para determinar sus límites de clase de estos intervalos, debemos determinar el rango, ¿no? ¿Quién es el rango? El rango viene a ser, en la variable X, va a ser desde el mayor valor, que va a ser 60, ¿no? Menos el menor valor, que sería 35, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? 60. Esto será entonces el rango, viene a ser la diferencia de 60 menos 35, ¿no? A 30, mínimo. Siendo entonces igual a 30 el rango. Y para determinar la amplitud, sabemos que el número de intervalos, el valor de K es igual a 5, ¿no? 5 intervalos que ya nos han dado en el problema. Entonces la amplitud va a ser igual al rango sobre el valor de K, y esto será igual a 60 sobre 30 sobre 5, ¿no? 60 al rango, que va a ser 30 sobre 5, y va a ser igual a 6 por 5, 30. Entonces el menor valor de este intervalo va a ser 30 hasta 36, de 36 a 42, de 42 hasta 48, 48 a 54, de 54 a 60. Siendo entonces la variable Y también, ¿cómo lo vamos a clasificar a la variable Y? Como tengo la producción, dice, está en miles de vinos, miles,
litros de vino, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Vamos a tener que va a variar, la variable y va a variar desde 100, 120, 160, 150, 160, ordenando. Dice, vamos a poder decir entonces que esto también será igual a 100, luego 120, tendríamos a 150, 160, luego 200, ¿no? Tendríamos a 200 y ¿qué más? No hay más, ¿no? Hasta 200. Por tanto, el total que yo voy a tener, el total que también voy a tener aquí, vamos a tener que encontrar todavía qué es lo que, cuál es el significado de, por ejemplo, de este intervalo 30, 36 y de 100. ¿Cuál sería el significado que estarían expresando esos valores, tanto de X como Y? ¿Alguien podría decirme? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, como dice que Y es la producción en miles de litros, ¿no? Y X viene a ser, dice, el precio del vino. Entonces tendríamos, dice, a 100.000 litros de vino que se producen con un precio de entre 30 y 36 bolivianos, ¿no? Luego tendríamos que ver también, podríamos interpretar a este valor, que sería un valor de X, vamos a decir X, X litros se consume cuando tenemos una producción de 150.000 litros a un precio de 30 a 36 bolivianos, ¿no? Y así podríamos verificar, dice, también para cada uno de ellos. Según nuestros datos, ¿qué tenemos? Dice, por ejemplo, esta producción de 100.000 litros a un precio de entre 30 y 35, estaríamos teniendo entonces a una empresa, vamos a decir, que produce esa cantidad, ¿no? Y con ese precio. También podemos indicar, dice, entre 30 y 150 de producción, estaría también 150 de producción, aquí tendríamos a uno, ¿no? Luego, si fuera 40, ya no estaría en este rango, ¿no? Estaríamos en este otro intervalo. 40, dice, está dentro y la producción es 120.000 litros. Entonces también aquí tengo una empresa. Luego, ¿qué más tendríamos? A ver, 40, 120, ¿no? 45, 200. 40 hasta 42, 46 dice, entonces no hay más. 42 estaría aquí, 100 litros la producción. Aquí tendríamos entonces también a uno, que sería esta de aquí,
¿no? Hasta 48, es decir, 46, 120, también tendríamos 1. Y hemos hecho esta, 40, 120, también hemos hecho 2, 3, 2, 4, 2, 4, 5, 3, 5, ¿no? Y luego tendríamos hasta 48 a 54, que viene a ser el precio, tendríamos 160, que sería aquí 1, ¿no? 45 debería estar aquí, y produce 200, ¿sí? Entonces tendríamos aquí también a 1, ¿no? 48, 45, 200, ya está, 48, 160, aquí está, 60, 44, que estaría también dentro, 200, 44, 200, aquí tendríamos 2 ya, ¿no? 44, 200 y 45, 200. Entonces tendríamos aquí 2, ¿no? Luego, de 48, 160, 1, 48, luego 50, 50, 150, 50, 150, aquí tendríamos 1, 54, no tiene, 56 y 60, ¿no? Entonces no tenemos, aquí el último columna sería dado por 60, 200, 60, 200, 1, 54, 120, 1, 56, 150, 56, 150, 1, y no hay más, ¿no? Creo que todos hemos colocado en un sistema de doble entrada bicondicional, y esa sería mi tabla de frecuencias absolutas, dice, con relación a el precio y la producción de un vino, ¿no? El precio y la producción de un vino. Entonces yo tengo la tabla de distribución de frecuencias, que lo que me piden, construir la tabla bidimensional, ahí está, y aquí tendríamos que determinar el F y punto, y aquí tendríamos que determinar el F punto J, ¿no? Que vendría a ser igual a 2, 3, 3, 1 y 3. De la misma manera, en las filas tendríamos a 2, 1, 4, 2 y 3. Siendo también la sumatoria, el valor de n va a ser igual a 5, 10, 12. 5, 9, 12. Pues tenemos
aquí a 12 empresas que tienen esa producción, ¿no? Y ahora, a partir de esta tabla bidimensional, de esta tabla de frecuencias bidimensionales, vamos a poder encontrar también a sus distribuciones marginales de X y Y. ¿Y quiénes son esas distribuciones marginales de X y Y? Los totales que acabamos de describirlos, ¿no? Entonces tendríamos también dado de la siguiente manera. Decimos las distribuciones marginales de X y Y son, vamos a colocar directamente X en función de su frecuencia absoluta Fi punto, que vendría a ser los intervalos, vamos a decir, los intervalos de 30 a 36, de 36 a 42, de 42 a 50 o 48, de 48 a 54, de 54 a 60. Con sus frecuencias, dice F punto, que serían 2, 1, 4, 2 y 3, teniendo un total que va a ser igual a 2, ¿no? Que es el valor de n. Igual de la misma manera para la variable y, respecto a su f.j, también será dado de 100, dice 120, 150, 160, 200, que vendría a ser también dado por quienes, por los totales de cada una de las columnas, que vendría a ser 2, 3, 3, 1, 3, siendo un total también de n igual a 9, 10, 12. Eso viene a ser entonces sus distribuciones marginales de X y de Y, que serían dadas de esa forma. Y las distribuciones marginales o con distribuciones condicionadas, ¿quiénes van a ser? Consolación dice la distribución condicionada de X condicionada a Y igual a 150. Y igual a 150. Condicionada de X, dice. Condicionada a X igual a 150. ¿Qué es lo que estamos queriendo encontrar entonces en este caso? De X condicionada a Y igual a 150. Estamos queriendo determinar entonces en esta columna. Esa columna. Y la otra vendría a ser, dice, la distribución condicional de Y igual a X igual a 45. X igual a 45. ¿Quién será X igual a 45? 42, este intervalo, si yo lo vamos a decir, el valor de 45 viene a ser el punto medio, ¿no? Por el cual estaría representado dicho intervalo. 42 más 48 son 100, dividido entre 2, 50, ¿no? O dividido entre 2, 48 son 90, pues.
45 sería la representación de este intervalo, que vendría a ser 45. Entonces lo que nos están diciendo es hallar la distribución de x condicionada a x igual a 45. Entonces estaríamos hablando también de esta fila, ¿no? Esa fila, para x igual a 45. Y eso lo podemos colocar de acuerdo como lo hemos visto anteriormente, ¿no? Las distribuciones condicionadas, colocamos a todas las, vamos a decir, a todos los valores de y con este intervalo para x igual a 45. Y el otro condicionada a un valor para x, ¿no? De y con relación a quién. Con relación a y igual a 100, a x igual a 45 grados, ¿no? Una tenemos en la horizontal y la otra en la vertical. Si lo queremos colocar, lo podemos colocar de esta manera. A ver, como lo hemos visto, la forma de colocar a una distribución condicionada de la siguiente manera. Entonces tendríamos la distribución condicionada, lo voy a poner así directamente, donde vamos a tener los valores de y, valores de y, donde y sub 1, y sub 2, y sub j, hasta un y sub e. Aquí tenemos un total, y teníamos aquí a los valores de y, que vienen a ser también dados por la frecuencia absoluta de y, condicionada a x igual a 45, ¿no? Entonces estamos hablando de estos valores para esto. Aquí teníamos, en vez de y1 y y2, podríamos haber colocado directamente los valores, ¿no? De 100, 120, 150, 160 y 200, ¿no? Entonces para 100 tendríamos 1, para 120 también 1, para 150 0, 160 también 0, y 200 tengo a 2, un total igual a 4. Su frecuencia relativa, el h sub y dado x igual a 45, también será a 1 sobre el total, que va a ser un cuarto, 0, 0 y 2 cuartos. Total que va a ser igual a 1, ¿no? A 1. Y hacemos para la otra igualito, de la misma manera, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? El otro sería, a ver, si yo quiero colocarlo, ¿dónde lo puedo colocar? Voy a poner aquí también, a ver, a continuación, valores de x, ¿no? De x que viene a ser dados ¿por quiénes? Por los intervalos o sus marcas de clase, que vendría a ser aquí 33, ¿no? 39, 45, 51 y 57, ¿no? Podríamos colocarlo también en función de la variable, que va a ser 33, 39,
45, 51 y 57, ¿no? Entonces aquí tendríamos aquí los valores de X. Luego, ¿para qué? Para Y igual a ¿cuánto dijo? Para Y igual a 150. ¿Qué estoy haciendo? Para Y igual a 150. Valor de X, o sea, las frecuencias, voy a determinar a las frecuencias absolutas de X para X igual a de X, tal que Y sea igual a 150, ¿no? La frecuencia relativa de X para Y igual a 150. Entonces, para Y igual a 150 se trata de estos valores. Para 33 tendríamos 1, para 39, 0, para 45 también 0, para 51 es 1, y para 57 es 1. El total va a ser 3, ¿no? La frecuencia relativa va a ser 1/3, 0, 0, 1/3 y 1/3, que va a ser el total igual a 1. Y esos serían sus valores de la distribución de Y respecto condicionada a un valor para X igual a 45 y los valores de X condicionada a Y igual a 150. Estaríamos hablando más que todo de esta columna y esta fila, ¿no? Nada más. ¿Preguntas, jóvenes? Que tal vez no hayan entendido alguna cosa. Jóvenes. Un poquito más fuerte, por favor, no lo escucho muy bien. Correcto, la variable que se condiciona, nada más. ¿Sí? ¿Es una fila o una columna? No, pues no vamos a tener. Estaría representado por una de estas variables, ¿no? Ya sea 33, 39, 51, 57, ¿no? Condicionada a uno de esos valores. ¿Ok? ¿Algo más, jóvenes? Bueno, entonces, como no hay más dudas, también ya llegó la hora de la retirada de nuestra clase. Ya terminó. Nos veríamos nuevamente el día jueves, jóvenes. Hasta el jueves, Inge, tenga buena noche. Igualmente. Hasta luego, Inge. Hasta luego, jóvenes. A dormir. Dice. Ya. Hasta el jueves. Buenas noches, Inge. Ya, chao, chao, jóvenes. Hasta el jueves.